¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Solo aviso que no tengo retorno. A esta hora la pregunta, en función de muchos trascendidos e información que vienen desde Olivos, tienen que ver con por lo menos uno tiene confirmado el dato, hay que esperar que se haga público, es que a esa frase que tenemos como graph le podríamos sacar los signos de pregunta, que José Luis Espert no va a estar encabezando la candidatura a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires. Insisto, todavía falta la confirmación oficial. Y esto se produjo después de una reunión muy tajante y muy dura de Mauricio Macri y el presidente Javier Milei en Olivos, que ahora vamos a detallar. Pero como ayer decíamos, casi anticipábamos, a esta hora la pregunta es: ¿dónde está y qué piensa esta mujer? Karen Reichardt, que inmediatamente pasaría a ser la primera candidata a diputada nacional por la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Insisto, la información que nos llega desde Olivos es que la decisión ya estaría tomada y eventualmente lo que se está discutiendo, acá podemos abrir un mar de hipótesis, es el cómo, la manera, qué es lo que se dice, porque claro, algo ocurrió desde hace 48 horas para acá, quizá un poco más, pero 48 horas, seguro, cuando Espert sale a hablar, por primera vez con Pablo Rossi, ¿se acuerdan? Que es que ya no se habla tanto de Milei, o que las preguntas no son tanto sobre José Luis Espert y la inconsistencia de sus argumentos para explicar el vínculo con Fred Machado, sino que las preguntas son sobre el presidente de la Nación, Javier Milei. La pregunta es por qué Milei no solamente sigue sosteniendo o seguía sosteniendo la candidatura de José Luis Espert, sino por qué lo hace en soledad. Es el único en todos sus entornos, incluso los agrietados, incluso en los distintos bandos de la interna dentro de la Casa de Gobierno, es el único que efectivamente sostiene, yo insisto, la información que llega a Olivos es que esto está definido, pero esperaremos, por supuesto, la confirmación pública, la candidatura de José Luis Espert. Pero lo determinante habría sido esta foto o esta imagen, que es la reunión entre Javier Milei y Mauricio Macri, que se reedita y que se confirma en este posteo que hizo el presidente. Reunión en Olivos. Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente Mauricio Macri, el jefe de gabinete Francos y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, en la que acordamos trabajar en conjunto a partir del 27 de octubre para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro país para que sea grande nuevamente. ¡Viva la libertad, carajo! Acá hay varias cosas muy importantes. En principio, claro, condición de Mauricio Macri. No me voy a involucrar ahora directamente antes de un resultado electoral que viene medio torcido para el gobierno. Lo vamos a hacer el día después. Porque ahora, de alguna manera, Macri está en condiciones muy diferentes respecto a otro tiempo de imponer sus propias pretensiones. Ahora, quiero quedarme un poco en la decisión. Insisto, estamos casi a la espera de una definición en torno a la candidatura de José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires, y pensémoslo de la siguiente manera. Primero, Patricia Bullrich, que un poco a partir de su madurez, más allá de cómo piense Patricia Bullrich el país, sus políticas, tratemos de correr un poco eso de lado. Patricia Bullrich es una jugadora de otras características respecto de el propio Milei y su entorno. Y Patricia Bullrich, ayer por la mañana, salía a decir, sin medias tintas, lo siguiente. A mí me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar claro. Claro, punto. Decir, sí o no. ¿No te convenció lo de ayer? Pero mira, la verdad que no es un tema de convencimiento, es un tema de que yo creo que... No, para mí no, claramente no contestó. ¿Qué me parece a mí? ¿Qué me parece a mí? Nosotros tenemos una vara altísima, altísima. Digamos, anteayer volvieron a procesar al ex ministro de Vido,
Bien. Bueno, nosotros tienen 700, 800, 900 procesos, están todo el gabinete, presidente, vicepresidente, todos en cana. Ellos no tienen ninguna vara. Nosotros tenemos una vara muy alta. Entonces, como tenemos una vara muy alta y el voto liberal, el voto republicano, exige respuestas. El voto kirchnerista es un voto religioso que no le exige ninguna respuesta. Roben, roben y roben, que nosotros lo seguimos votando. Entonces, en esta lógica, nosotros tenemos que ser claros en el ocultamiento que hace la sociedad sobre las conductas de cada uno de nosotros. Y en ese sentido, me parece que José Luis tiene que volver ¿Sí y o ser no? claro. Bien, salió Patricia Bullrich a marcar claramente la cancha. En este momento Patricia Bullrich era también Mauricio Macri. Ahora les vamos a explicar por qué. Después de esto, aparece ayer por la noche, casi como estamos terminando el programa, ese video de 6 minutos de José Luis Espert que deja más preguntas que respuestas, más interrogantes que certezas, muy frágil el argumento durante toda la jornada de hoy. Lo anticipó Martín Granowski. Lo anticipó Martín Granowski anoche. Después de esta comunicación de Espert, lo que va a ocurrir a continuación es que va a aparecer más información. Esto es el principio, no es el final, no cierra nada. Y efectivamente ocurrió. Primero que esa famosa empresa minera a la que Espert le había hecho el trabajo de consultoría por la que habría cobrado esos $200.000, es parte del esquema de lavado de Fred Machado, que está en la misma investigación de la que todo esto parte allí en Estados Unidos. Segundo, que a partir de los montos y de lo que dijo José Luis Espert, no hay ningún registro de una transacción o de una transferencia de otra empresa que no sea la empresa que se está investigando en Estados Unidos, de la que Fred Machado y la mujer que está efectivamente ya detenida son los titulares. Por otra parte, $200.000 como adelanto por una consultoría de esas características, flor de consultor tiene que ser Espert, el más buscado de toda América prácticamente para cobrar ese monto. Luego están los 35 vuelos en los aviones de Fred Machado, luego aparece la propia camioneta blindada y luego aparece Fred Machado y distintas personas que trabajaron en la campaña Espert diciendo no, pero Fred Machado no era alguien que pasó de casualidad y que lo único que hizo, además de prestarle el avión, fue una recomendación a Espert para hacer ese trabajo de consultoría. Fred Machado tomaba decisiones de la campaña de Espert. Era prácticamente el organizador de la campaña de José Luis Espert. Imposible sostener todo eso. ¿Qué creen que va a ocurrir a partir de ahora? Mucha más información. Esto por un lado. Por otra parte, me cuentan que a Patricia Bullrich le dijeron mucho cuidado porque lo que puede ser hasta ahora un impacto en la provincia de Buenos Aires ya está impactando en otros distritos, sobre todo la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, su propia candidatura a senadora. No porque Patricia Bullrich estemos en duda si va a ser senadora o no, sino por la performance. Acaba de hacer un posteo José Luis Espert en redes sociales. Vamos a compartirlo. Hola Edu, no me bajo nada. Te veo el lunes en tu programa de A24. Salute. Todo conduce a la renuncia de José Luis Espert hace 29 minutos. Esto acaba de postear José Luis Espert. Si nos dejamos llevar por este posteo, pues entonces la decisión del presidente Javier Milei sigue manteniéndose contra viento y marea, contra lo que le fue a decir concretamente Mauricio Macri hoy en Olivos, igual pensamiento de Karina Milei, igual pensamiento de Guillermo Francos. Mauricio Macri diciéndole a Javier Milei que el día era hoy, que la candidatura de José Luis Espert no se podía sostener, que él estaba muy enojado por esa situación. Eventualmente se iban a trabajar juntos a partir del 27 de octubre y estaban de acuerdo en esa caracterización que hacía Macri, Karina Milei y Guillermo Franco. Recuerden el vínculo entre Karina Milei y Mauricio Macri, de mucha enemistad, de mucho antagonismo. Bueno, por lo que acabamos de ver, podemos volver a ponerlo en pantalla, el posteo de José Luis Espert, que a esta hora evacúa las dudas. Hola Edu, no me bajo nada, te veo el lunes en tu programa de A24 Salute y es un posteo fijado
en la cuenta de José Luis Espert. Todo conduce a la renuncia de Espert. Había puesto Feynman, que además había difundido un video supuestamente filmado en la casa de Fred Machado, donde además en ese tiempo el propio Espert era muy crítico de las políticas de Mauricio Macri. Vamos a compartirlo. Estamos esperando que suba la tasa el presidente central. Sí, preocupado por el plan de congelamiento de precios de Macri. Te das cuenta, ¿no? Gobierno de Mauricio Macri. Claro, 2018, por eso. Acá también hay una mirada sobre los medios de comunicación, cómo se están comportando respecto de Espert, en una señal muy concreta de lo que creen que va a afectar y de qué manera la elección en la provincia de Buenos Aires. Bueno, insisto, hace un rato nada más, posteo de José Luis Espert que ratifica su candidatura y uno tiene que pensar que en la conversación Milei-Espert debe haber habido algún argumento muy importante, que sería muy interesante conocer sobre por qué, contra todo lo que le dice el entorno al presidente Javier Milei, sostiene la candidatura de José Luis Espert. Vamos a agregarle un elemento más a lo problemático que resulta esta decisión. Hoy Marcelo Bonelli, en el diario Clarín, en su columna habitual de cada viernes, hace una caracterización muy detallada sobre el salvataje, o por lo menos en qué consisten las negociaciones del salvataje de Estados Unidos, dudas de Wall Street y los secretos de Macri. Nos vamos a detener en un párrafo específico al que después vamos a volver por las implicancias que tienen otros sentidos. Pero miren esto, para tranquilizar esas peleas, se refiere a las peleas internas dentro del propio ecosistema político en Estados Unidos, el paquete va a incluir exigencias concretas a Milei. Clarín las anticipó, establecer una base extra-OTAN en Ushuaia, darle preferencias a las multinacionales de Estados Unidos en las licitaciones argentinas, enfriar la relación con China, sancionar una ley de patentes, muy poco hablado esto, y liberar totalmente el mercado de cambio flexibilizando el cepo. Ya vamos a volver sobre esto, que es muy grave. Yo le diría lo más grave de todo. Pero miren esto, también reclama, como ayer blanqueó la vocera del Fondo Monetario, un acuerdo político de gobernabilidad con Mauricio Macri y los gobernadores. Sería un frente político para acompañar después de octubre el cimbronazo de algunas medidas cambiarias. Es decir, parte de la condición de un salvataje de Estados Unidos es generar esa gobernabilidad, esa construcción o reconstrucción de un cierto frente político con Macri. Ahora, Macri fue a Olivos. Seguramente la reunión en el mismo día que fue Luis Caputo a Washington para tener reuniones con Scott Bessent y tratar de acordar estas cosas, seguramente como un mensaje, como una muestra. Acá estamos, miren lo que está haciendo en este momento el presidente Javier Milei, se está reuniendo con Mauricio Macri, está fortaleciendo la gobernabilidad. Macri lo sabe y Macri va muy duro sobre Espert. Yo insisto, a esta hora, si nos tomamos por el mensaje, y no tenemos por qué no hacerlo, es el principal protagonista de José Luis Espert, salvo que vaya a decir que le hackearon, como en el caso Libra, le hackearon la cuenta. A esta altura, el presidente Milei debe tener, insisto, una razón muy importante para sostener la candidatura de Espert en contra de lo que piensa todo el resto de su equipo político y económico. Ahora, hay que ver cómo responde a esto eventualmente Mauricio Macri también. Por dos cosas. Primero, lo que les contaba recién. Le avisan a Patricia Bullrich construye su argumento contra la candidatura de Espert también de esta manera, le avisan que le está impactando en su propio distrito electoral en la ciudad de Buenos Aires. Pero además, lo otro que está pasando, insisto, hace por lo menos 48 horas, que la lupa no está tanto en Espert, que las preguntas son sobre Milei. Las preguntas son sobre por qué Javier Milei lo sostiene de esta manera a José Luis Espert, pensando también en el recorrido de esa relación, tan enemistados en su momento, como los voceros de Javier Milei, Lilia Lemoine, entre otros, habían dicho lo que dijeron sobre el propio Espert. Bueno, que comparta el abogado, el presidente de la Nación, con Fred Machado, la persona acusada de narcotráfico y detenida en Viedma, esperando extradición, también es muy llamativo. Vamos a arrancar QR con la mesa, nos vamos al análisis, tendremos presencias y preguntas, por supuesto.
tratando de aclarar esta situación. Viene Federico González, el consultor, Rodolfo Tailade, que conoce muy bien la propia causa, y hasta las 12, puro debate sobre este tema. No hay viernes tranquilo en la Argentina, ¿eh? No hay viernes de relajo, de desengancharnos, de desenchufarnos un poco. Arrancamos con la voz del día. Me enteré por los medios de la existencia de un pedido de captura internacional contra el señor Machado, buscado por la justicia norteamericana por actividades vinculadas al narcotráfico. Quedé chocado y entré en pánico. Nunca imaginé que podía pasarme una cosa así en mi vida. Acabo de cortar con Fred Machado, que me llamó, me dijo, no hables con los periodistas porque no te escuchan. Yo voy a hablar con los periodistas porque no soy narco, porque no recibí $200.000 ni 10 patacones. Yo sí te lo puedo decir. ¿Te habló? Yo soy José Luis Espert. El mensaje de X del presidente fue claro en relación a la explicación, ¿no? Y al video. No se me puede acusar de corrupción en mi ámbito privado. La charla es esta. Espert, tenés que renunciar. Si yo renuncio, renunciás vos, papi. Claro. ¿Qué te pensás que voy a renunciar? ¿Me voy a quedar sin fuero si me van a meter en cana? Yo termino preso, vos también. Sería un suicidio político. Sacarlo sería un suicidio político. El gobierno tiene un electorado fijo y no importa si lo encuentran a Espert con las manos llenas de sangre con el cuchillo, lo van a votar igual. La inmovilización de una aeronave vinculada con Federico Machado y que una especie de financiamiento no registrado hacia candidatos que llegaron a ser, obviamente, presidentes en Guatemala. Financiaba campañas presidenciales y lavaba dinero del narcotráfico. Nadie lo tomó en serio, específicamente de la Cámara de Diputados, que hoy están todos asombrados. Pero yo lo vengo diciendo hace 3 años. Chusmeríos de peluquería, como dijo el presidente Milei, no sé si tomándole el pelo a Espert, poco apropiada la comparación. Es difícil pensar quién podría votar a favor de la permanencia de Espert. Primero hay que sacarlo fuera. Y cuando sienta que pueda ir preso, ahí va a cantar hasta la comparsita al revés. El modelo económico instaurado por Toto Caputo, Bausili, Daza, Kirchner, que ahora van a viajar todos a Washington, que obviamente encara Milei, tiene como superestructura criminal al narcotráfico. Es una más en un año en donde el gobierno recibió mucha erosión. Además de estas cuestiones, las políticas públicas que el gobierno implementó para contener la inflación generaron efectos colaterales vinculados con el tema de la caída del empleo, los salarios y demás. Una desilusión terrible. En parte soy culpable porque yo buscando una esperanza lo voté. Es una vergüenza que se presente para diputado, pero parece que Milei lo aprueba. Yo lo único que pido que por favor la gente piense un poco lo que va a hacer ahora el 26 de octubre, ¿no? Muy buenas noches a la mesa de QR de viernes. Martín Granoski, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Bien? Hola, Hamilton. ¿Cómo va, Pablo? ¿Qué dice Guido Bambini? Buenas noches, ¿Cómo estamos? Bueno, debo reconocer que el único en esta mesa que frente a lo que era un trascendido muy importante de la baja de la candidatura de José Luis Espert y decía, no me cierra, me parece que no es el mejor camino, era el señor Mariano Hamilton. Bueno, Martín no dijo nada, digamos. Yo lo verbalicé. Saliste al cruce. Claro, dijo, no, yo dije no sé. Lo voy a decir, lo dije en privado, ahora lo digo en público. No sé y todavía no sé si se va a bajar o no. Bueno, yo les confieso, 2 fuentes me dijeron, ya está, se acabó, game over. Lo que yo lo comentábamos con Martín cuando estaban las voces del día, era que nadie no dice en un candidato lo estoy bajando o lo voy a bajar. O sea, lo bajás o no lo bajás. Es una información que es una información muy concreta, es blanco o negro. Está, claro, es en pasado, ¿no? No, pero más allá de la información concreta, construyamos la escena. Bien. Mauricio Macri fue con los tapones de punta contra Espert a una reunión a la que llega casi con la obligación de que de que Milei lo tenga en cuenta para mostrar la gobernabilidad de Estados Unidos, de la que depende el gobierno de Milei, por lo menos su plan económico. ¿Cómo sabemos que Mauricio Macri fue con los tapones de punta? Tengo esa información. ¿Qué querés que te diga? Está bien, pero a ver, yo no tengo duda de eso. Yo la única certeza que tengo es el tuit del presidente, que dice que se reunió con el presi, que se yo, que todo el otro, y que a partir del 27 de octubre van a empezar juntos un camino de no sé cuánto. Si Macri le reclama a Milei que baje Espert y Milei baje Espert, no están trabajando del 27 de octubre, están trabajando desde ahora. ¿Pero qué duda te cabe que empiezan a trabajar desde ahora, bueno, Mariano? No me caben muchas dudas.
Pero si caben un vos montón de dudas fueras porque- Macri, ¿blanquearías que sos parte de las decisiones ahora? Pero si vos Con sos la- expert, con y la si vos sos elección. expert, ¿dejarías que Macri te use para hablar No, después del ahora, 27 de expert, octubre? Expert. Si vos sos Milei, ¿dejás que Macri te use y te dice, recién el 27 de octubre vamos a empezar a trabajar juntos? Pero no sé cuántos caminos más tiene Milei. Claramente el gobierno, como dice Julio Romero, acelera en la curva frente a esta Pero frente a Milei esta tiene un situación. solo camino lógico. Pero yo no digo que lo vaya a hacer, ni que Milei sea lógico ¿Cuál para es? todo, salvo para la timba financiera, que es su única lógica que conozco en los últimos 2 años, y la recesión. Es la única que conozco, y no es, digo, lo digo así rápido, se puede fundamentar. Bien. Bajarlo. En cualquier circunstancia, un tipo así es bajado de la candidatura. En cualquier circunstancia, a tiempo. Cuanto más pasa el tiempo, y ahí va lo que dice Mariano, me parece, cuanto más pasa el tiempo, digo, no es gerundio, lo estamos bajando, estamos probando, tal vez sea en el futuro, digo, o lo bajás o no lo bajás. O le das la orden Pero perdón, ahora. lo que estaba Ahora abro... Pero lo que estaba ocurriendo en una reunión en Olivos, después de esa reunión con Macri, entre Sí. Expert y Milei. Sí. Eso es lo que estaba ocurriendo. Por eso Sí. el gerundio. Estaba aconteciendo algo. Pero tenía que haber pasado antes, digo, y puede pasar. Yo no digo que no vaya a pasar, yo dije, Sí, yo no tampoco sé, digo que no no vaya a tengo pasar. información. Digo, me pongo en diferentes lógicas, vamos a poner en escenarios diferentes. Por lo Te menos yo me aporto pongo en una nada escenarios más. distintos. Ahora sí con todo tu análisis, pero digo, Dale. este gobierno es capaz de cualquier cosa. Solamente te aporto eso para tu diagnóstico. Sí, que incluso- este mundo, en esta incluso- distopía puede pasar a ver, cualquier incluso cosa. de pegarse tiros en los pies. Por eso. Como cualquiera, pero este tal vez está insistiendo bastante en eso, en esa forma. Digo, escenarios. Digo, no lo baja porque, y estoy suponiendo, no tengo información de esto, no lo baja porque es un gobierno basado en la especulación financiera y en la especulación financiera de diferentes negocios. ¿No es cierto? Pero en la especulación financiera y en las cuevas, yo aprendí hace mucho, me lo enseñaron economistas hace muchos años, que no hay cuevas para determinados negocios sucios y cuevas para otro tipo de negocios sucios. Están todos juntos. Se cruzan. Digo, la guita negra se cruza y se mezcla. Este modelo económico, y no le quiero sacar el Ministerio de Economía ni a Hernán, que no está hoy, ni a nuestro ministro de hoy, Guido Bombini, no le voy a sacar, lo que este gobierno garantiza es eso. Ese es el modelo central, digo. Y se vio en las últimas 2 semanas con el dinero de las cerealeras exportadoras que no producen. Son como la droguería suizo-argentina. Tienen espalda financiera y lo que hacen es financiar. Y financiarse y hacer negocios. Su negocio no es vender, su negocio es dominar el mercado. Esa es una parte. Expert tiene relación, porque ya está clarísimo que tiene relación con un señor que está acusado, yo no voy a decir que es narcotraficante, está acusado de narcotráfico. Vamos a ser estrictos porque todavía no fue juzgado. Condenado. Entonces vamos a decir, no hay condena, no hay ni siquiera proceso, está en la Argentina, hay un pedido de extradición por parte de los Estados Unidos que alegan tener un montón de indicios y semiplena prueba por la que Fred Machado es narcotraficante. No hay ninguna duda de que Esper está vinculado a Fred Machado. Yo no digo que Esper sea narcotraficante ni siquiera que sea lavador. Ahora, hay un montón de cosas raras. Ayer hablamos unas y se van sumando las cosas. Yo en realidad no hice, yo te agradezco, pero no hice ningún anticipo. Lo único que hablé es desde el punto de vista de mi oficio y de años de oficio de investigación, investigaciones propias y de editar investigaciones ajenas. Lo que digo es, ante esto, la pasión periodística se multiplica y los enemigos de un tipo marcado como Expert empiezan a hablar cada vez más. Y los que tienen miedo también empiezan a hablar cada vez más. Eso es la dinámica normal de todos los hombres del presidente con el Watergate, digo, de cualquier cosa, de cualquier investigación. De IBM, Banco Nación, de la historia del PAMI, del Joma Gate. Tomemos la historia que queramos, siempre pasa lo mismo. Y los buenos periodistas se lucen como está pasando en este momento con Mardones, con Sebastián Lacunza, con Hugo Alconadamón. Y hoy estaba leyendo la nota, justamente eso es lo que yo dije ayer. Esto es el comienzo, van a aparecer más cosas. Si hoy apareció lo que vos mencionaste, lo que yo leí es la nota de Paz Rodríguez Niel en La Nación, donde justamente habla de las minas del pueblo. Parece joda el título, ¿no? Bueno, habla de las minas del pueblo en relación al lavado. Pero además hay algunas cosas, si uno se mete en detalles. Yo viví, confieso, y no me critiquen por eso, yo confieso, nada. Vi los Esper 4 veces hoy. No lo vi, no quería leerlo ni nada. Lo vi aparte de anoche aquí, lo vi 4 veces. Y cada vez cierra, uno lo ve más y menos cierra todavía. Claro. Le dieron $200.000 de adelanto. Por eso, Martín, la pregunta... No hiciste el laburo, ¿lo devolviste?
presentaste la factura, ¿qué pasa con los otros 34 viajes? Hiciste uno. Y con los otros 34, ¿qué pasa? ¿Y la camioneta? Y la camioneta, ¿por qué andabas con una camioneta blindada? Un candidato ¿Por con qué te la camioneta cagaron a ti? blindada. ¿Por qué te la cagaron a tiros? O a piedrazos, O a inclusive. Y a su vez dice que lo blindado era el vidrio. Yo averigüé, no hay vidrio blindado cuando no hay carrocería. Es un disparate. Es una suma de disparates, no sirve nada. Todas estas dudas se van a ir sumando. Enseguida hablamos con Rodolfo Tailade, diputado nacional, que está siguiendo muy de cerca también toda esta causa. Pero lo que va a ocurrir de aquí en adelante es seguir hablando sobre esta situación, por supuesto, y de alguna manera la decisión del gobierno de sostener la SPER pone en riesgo la elección en la provincia de Buenos Aires. Que ya está en riesgo, o sea, la ponen más para el gobierno, pero, ¿no? La ponen más en riesgo todavía. Así es. Lo que deja claro que es más barato para el gobierno perder la elección de la provincia de Buenos Aires que perderlo a SPER como candidato. Ahora, si es por eso, es porque PERT tiene muchas cosas para decir sobre Milei, y esa es otra hipótesis. No, milanés. ¿No? Entonces, ¿qué te parece? Entonces la pregunta, Mariano, es si lo que acá es determinante es que alguien evalúa que en realidad a mero efecto electoral es menos riesgoso sostenerlo que bajarlo, o hay otros elementos que están en juego y que por supuesto podrían responder incluso muchas de las preguntas que nos estuvimos haciendo en este tiempo, pero que ponen la lupa más sobre el presidente que sobre José Luis Espert. Sobre José Luis Espert, estas cosas van a ocurrir. Miren nuestra portada de hoy, para los amantes de Breaking Bad. Y sí, le gustó a Aranowski. Es muy buena. Porque va a ocurrir mucho de esto todo el tiempo, y esto trasciende estas maneras de comunicación, de imágenes que cruzan el humor, son muy eficaces en un sector o en una población que ya conoce mucho este caso. Insisto, enseguida hablamos con Rodolfo Tailade. Me parece que a esta hora, entonces, la pregunta, insisto, es ¿qué es lo que se habló entre el presidente Milei y Espert como para que la decisión sea sostener esta candidatura? Yo sostengo mi postura, es la que hoy charlamos largamente en la radio. Vos decís que no tiene que ver con cuánto riesgo... No tiene que ver con política. No tiene que ver con lo electoral. Para vos tiene que ver con... la bolsa de plata. Lo que significaría, o el riesgo significaría que Espert hable. O sí, ¿qué se cae además de la candidatura? Recordemos que Espert le llevó una bolsa de plata a Milei para que se baje la candidatura. Y Milei no la aceptó. Sí, esa misma bolsa de plata volvió cuando Milei cuando Milei empezó a brillar, y de la misma bolsa de plata volvió para sostener la campaña. Nunca dijo que fue Espert, reconoció la situación. El que reconoció o el que dijo que fue Espert es el Gordo Dan, que dijo que Milei se lo contó y lo publicó en su momento. Bueno, esa es la otra pregunta. ¿Por qué? Si estaban tan enemistados en su momento, ¿qué es lo que los vuelve a... ¿Qué es lo que los vuelve a juntar? Y me imagino, perdón Pablo, que la cuestión de que sea diputado efectivamente y que siga con fueros también debe pesar. También. ¿No? Digo, algo que nos dijimos que es muy buen punto. Es buen punto eso. En ese mismo sentido, digamos, pierde los fueros, sino. Sí. Y por otra parte me parece que es una relativa buena noticia para Fuerza Patria, me parece, ¿no? Coincido. Que se sostenga de candidato José Luis. Es una buena noticia para Fuerza Patria. Tayana tiene que estar festejando con champán desde ayer. Tayana debe estar comprando champán tras champán, obviamente, claro. ¿Vos decís? Y también celebran quienes eligieron a Jorge Tayana como primer candidato, porque si hay una personalidad para llevar adelante este momento de adversidad de la oposición, es el propio Tayana, que no se equivoca nunca. Además es como la contracara perfecta de Milei, digamos, y de Espert. De ambos. Sobre todo de Espert en la provincia, provincia de Buenos Aires. Bueno, por lo menos a esta hora vuelve al banco Karina Jelinek, ¿no? Que estaba del otro lado de la línea de cal, estaba haciendo... Karina no es Jelinek. Karen Reijard. Karen Reijard. Lo único que nos faltaba era Karina Jelinek. Solo nos faltaba ella. Acaban de descubrir entre Virginia y en este país, en este lupanar nos faltaba ella. Era verosímil eventualmente, ¿no? Claro, no es que alguien puede haber pensado, no es que se equivocó, debe saber algo que todavía nosotros no. Claro. Subió Karina Jelinek, la bajaron a Reijard. Es mi casi nulo conocimiento sobre el mundo de la farándula. Muy bueno. Cosa que puede acreditar mi compañero. Pero fue un momento brillante televisivo. Bueno, quiero decir, ¿cuál es la próxima estación de todo esto? Además de todo lo que se escriba para el diario del domingo, ¿no? Según Martín Granowski. Que el próximo miércoles hay una convocatoria de amplísimos sectores de la oposición para una sesión, para un plenario en diputados, donde uno de los temas tiene que ver con
correr a José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto. Y adivinen sobre qué se va a hablar mucho y muy duro durante todo ese debate en la Cámara de Diputados. Es decir, el tema se va a sostener una y otra vez durante todas estas jornadas. Hoy habló Manuel Adorni, conferencia de prensa, donde primero suele dar un montón de noticias o decisiones electorales por parte del gobierno. Está en su derecho, son las reglas de juego, es así, lo hacen todos los gobiernos. Pero después, la primera pregunta que tiene que contestar es sobre José Luis Espert. Por la duda, para que vuelva a estar claro, no es que le pregunto que usted me responda lo que no respondió Espert, sino digo, teniendo en cuenta que faltan un montón de cuestiones que se lo acusan a Espert y él no aclaró en el último video, teniendo en cuenta que faltan tantas cuestiones supuestamente corruptas de Espert, supuestamente, si con eso ya le alcanza al presidente para ratificarlo y creer que no es alguien que condena la supuesta idoneidad y en especial alguien idóneo para representar al gobierno en las elecciones. Esa es la pregunta en sí. Por eso, te repito, me parece que el mensaje de X del presidente fue claro en relación a la explicación, ¿no? Y al video. Es obvio que es una obviedad lo que te voy a decir, pero la corrupción existe en tanto en cuanto se hayan malversado fondos públicos o que las arcas públicas se hayan visto perjudicadas por la actitud de un funcionario, digo, ¿no? Yo no puedo ser, no se me puedo acusar de corrupción en mi ámbito privado. Pero de todas maneras, te repito, entiendo el punto y creo que cualquier cuestión que se considere que, y te hablo, me obligás a hablar por él, cosa que no es mi métier, ni es lo que tengo que hacer, y ni es lo que corresponde tampoco, entiendo que se la pueden preguntar y él las va a explicar si es que algo quedó sin explicar. Te repito, dentro de lo que entiendo que fue parte de lo que se cuenta, todo lo que se cuenta dentro de su actividad privada, que no exime seguramente de darle explicación, ojo. El presidente de la Nación, Javier Milei, hace minutos nada más repostea lo que ya había subido José Luis Espert. Ahí está el repost de Javier Milei sobre el mensaje de Espert. Hola Edu, no me bajo nada, te veo el lunes en tu programa de A24, salute. Porque Feynman había cargado duro y parejo respecto de José Luis Espert, lo cual es otro dato, ¿no? Un sector de los medios de comunicación presionando fuertísimo al gobierno para tratar de bajarlo a Espert de la candidatura. No vamos a iniciar la conversación inmediatamente, enseguida hablamos con Rodolfo Tailade, diputado nacional, pero quiero saludar y darle la bienvenida a Federico González, consultor político. ¿Cómo anda, Federico? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias por invitarme. Bueno, la semana previa, el viernes anterior a las elecciones del 7 de septiembre, en esta misma mesa, Federico González, después de que nosotros le dijimos, bueno, mira estas variables, mira estos datos, mira estos números, Federico González dijo, rompamos todos los papeles, sentido común, ¿qué está pasando en la calle? Le va a ir muy mal al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y así fue Federico nomás, ¿no? Sí, bueno, a veces uno la pega, vamos a decirlo así. O echaste mano a otras artes, digamos. Sí. Las artes del olfato. Sí, bueno. Igual también tenía algunos datos, pero igual mis datos, yo creía que iba a ser mayor la diferencia que lo que me decían los datos. Eso quiere decir que igual, los tiraste para arriba. Los datos, a mí lo último 8? Que me dio fue 8. Y vos dijiste va a ser más. Sí. Bueno, para mí iba a ser más. Fuiste muy valiente, digamos, en ese sentido. Sí, vos sabés que en el año, creo que 2013, cuando Sergio Massa fue candidato, sí. Bueno, yo hice una encuesta para Editorial Perfil en esa época. Bueno, y a mí me daba que Massa iba a ganar, pero nadie lo había dicho. Y me acuerdo que un colega tuyo me llamó y me dice, pero ¿no tenés miedo? Y dice, no, hoy voy a tener miedo. Y vos sabés que yo creo que hay mucho temor de algunos analistas, encuestadores y políticos. Sí. Mira, viste que hay veces que hay que patear al arco porque el arquero no está o está distraído, y a mí me parece que no patean, es como que tienen miedo los encuestadores, los analistas de equivocarse, claro. Porque eso es lo del que se quema con leche cuando ve una alcazora. Y los políticos, a mí me parece que la oposición está en una lógica de eso de que si el enemigo está distraído, no está haciendo las cosas mal, no lo distraiga. molestarlo.
Pero a mí me parece que hay momentos en que puedes ganar por goleada, patear al arco y vas a ganar por goleada. Federico, enseguida te voy a preguntar ¿cómo crees que le puede resultar al gobierno la decisión de sostener la candidatura de José Luis Espert, que conocimos hace instante nada más? Pero lo saludo ahora sí a Rodolfo Tailá, diputado nacional. Rodolfo, Pablo Caruso y todo el equipo de QR te saludamos. ¿Cómo estás? Bueno, está medio trabada la comunicación. Si no tendremos buena señal, veremos si podemos restaurar la charla. Ahora sí te pregunto, Federico. A ver, pintamos la escena nuevamente. Reunión de Javier Milei con Mauricio Macri en Olivos. Mientras a Caputo le siguen diciendo en Estados Unidos, mirá que tiene que haber acuerdo de gobernabilidad. Es decir, con esa capacidad o con ese poder fue Mauricio Macri a Olivos a encontrarse con Milei. Varias fuentes me dicen que fue muy duro Macri respecto de Milei sobre sostener la candidatura de Espert. Y que estaban de acuerdo tanto Karina, Milei, como el propio Francos en la mirada de Macri. Y después conocimos la reunión de Espert con Milei en Olivos y mucho rumor, mucho trascendido, incluso gente que me decía, estoy seguro que esto se terminó, y aparece Espert diciendo, no me bajo nada, el lunes nos vemos en la campaña. ¿Cómo analizás la escena? Bueno, hay cosas que uno no las sabe, y si no estás ahí o no estás en la mente, no sé, información que uno no la tiene, entonces lo único que te queda es la conjetura. A mí me parece que si pensamos en cierta lógica de racionalidad, de costo-beneficio, la hipótesis que me parece más razonable es que Espert necesita no bajarse porque va a entrar, aunque sea un desastre, él va a entrar, va a tener fueros y va a estar mejor que lo que está ahora, y si se baja no va a tener fueros y bueno, y no está en una liviana. ¿Pero Espert decide o decide la fuerza política? Bueno, entonces Espert, no me quiero bajar, pero te tenés que bajar. Bueno, la típica, bueno, está bien, vos me obligás a bajarme, bueno, atenete a las consecuencias. Para mí Espert debe saber cosas que a alguien no le convienen, y yo creo que es bastante simple. Perdón, no digo que sea así, digo, la única explicación que se me viene a la mente, por ahí puede haber otra y a mí no se me ocurre, pero esa me parece que tiene sentido de verosímil. Si no, no se explica. Vamos sumando información, pero el colega Pablo Ibáñez recién hizo un posteo y lo que dice es, la versión que me dan, es la versión que le dan a Pablo Ibáñez, es la siguiente. Espert fue a hablar con Milei con la decisión de bajarse, pero Milei le dijo que no, que lo ratificaba como candidato. Es decir, que la decisión, según Pablo Ibáñez, insistimos, ¿no? Vamos tratando de rearmar un poco la escena, que la decisión de sostenerlo es del propio Milei. Bueno, ahí yo no digo que no. Pero no se contradice con la hipótesis de Federico, que en realidad es la hipótesis que barajábamos antes, que sobre todo dijo, Guido lo dijo antes, fueros, y nosotros dijimos en general, negocios. Sí, no es digo, la relación de Milei con Espert data de hace muchos años, ¿no? Digo, me parece que puede saber cosas de Milei de hace unos cuantos años. Pero es disparatado que Espert vaya, perdón, yo insisto, volvemos a las conjeturas, ¿no? Sentido común. Por eso. Es disparatado que Milei haya ido a bajarse, que Espert haya ido a bajarse y Milei le diga que no, es disparatado. Es una por supuesto lo respeto a Pablo, digo, tendrá sus fuentes, yo no tengo ni una estatua, digo, no tengo ni siquiera fuentes, pero en este caso, pero me parece disparatada la reformulemos más allá de lo que haya pasado o no. Entre lo malo y lo peor, ¿era menos costoso sostenerlo o bajarlo de la candidatura? ¿Con qué pagaría más costo el gobierno? ¿Sosteniéndolo o bajándolo? Una cosa es lo electoral y otra cosa es lo real, ¿no? No es lo electoral, digo. Sí, bueno, pero mirá, ahí no es que hay un Dios omnisciente que te hace el cálculo perfecto, es lo que creen los actores que tienen que tomar las decisiones. Entonces ahí no sé qué es lo que cómo hace el análisis, en este caso Milei, supongamos que... Pero vos crees que tiene impacto, que pueda hacer un análisis. Pero vos crees que tiene impacto, que tiene mayor impacto negativo en términos electorales, sostenerlo o bajarlo. Para mí sostenerlo. ¿Por qué?
Y porque, viste, esa es alevoso. Perdón, es alevoso, más allá de que después milagrosamente descubramos que era una pobre víctima inocente de no sé qué cosa, pero el daño ya está. La gente ya, viste, cuando se le metió, que hay uno... Es narco, dice la gente. Claro, ni siquiera... Bueno, entonces ya eso no te lo... Se simplifica así. Claro, bueno, exactamente. Y yo creo que si no se baja va a ser peor. Es decir, día tras día, bueno, esto es un desastre y todos los días es más desastre porque no se baja. Eso es, digamos, ese sería el costo de no bajarse. Y el costo de bajarse, y bueno, es como una señal de que al final la casta la teníamos ahí. Pero acá además no es la corrupción de la casta, es la corrupción de la casta con el narco. Esa es como peor no puede ser. Claro. Y entonces, y además yo creo que esa solución hubiese tenido impacto diferente si Milei de entrada hubiese dicho: te vas de acá porque yo dije que el que se porta mal... que las hace las paga. Claro, alguna de esas. Bueno, aún hoy podría ser la salida. El presidente reflexiona, tiene capacidad de escuchar a sus aliados, a sus asesores y toma la decisión que es mejor para el partido. Y Esper podría salir a decir: soy una víctima de una operación, pero entiendo que no quiero hacerle daño. No, hay un camino de salida, sí, la gran miembro, de contención de daño. La gran miembro. Lo que pasa es que lo que hicieron hasta ahora es profundizar el daño. El propio Esper y Milei, por los dos tweets que vimos esta misma noche. Claro. En vez de reducir el daño, lo vienen agrandando. Eso para ellos mismos, digo. Eso es lo que llama la atención. Y bueno, ahí vuelvo al sentido común. Cuando hay algo que evidentemente con esto es peor y lo hacen, bueno, tenés dos: o son irracionales o hay algo que no conocemos. Hay algo que vos con tu sentido común debes practicar muy seguido, que es a verdades complejas, explicaciones sencillas, ¿no? Y claro, sí. Esto es totalmente. Es el 2 más 2, 4. Sí. ¿Tiene margen, Federico, a tu criterio, tiene margen Milei todavía para sostener el discurso: yo soy distinto a todos, yo en las curvas acelero, y que eso le resulte favorable? No, es decir, que diga eso y la gente le crea, no, Por supuesto, creo que ya es tarde. Ya es tarde, bueno, después cumplido, el tiempo todo lo cura, no sé, por ahí después se le pasa, pero hoy no, hoy no tiene tiempo. Digo, y quiero ser muy cauteloso con esto, porque yo con un colega el otro día estábamos hablando de esto y digo: bueno, lo que pasa es que ahora, aunque venga la plata de los amigos americanos, ya no llega a fin de mes. No es que a fin de mes se va a caer, es que no llega a hacer efecto antes de fin de mes como para que... sostener la elección. Claro, y después, bueno... Porque además está la situación económica de la gente, ¿no? Que es lo que eventualmente más pesa. Y claro, porque es ahí refranes populares: sobre llovido mojado. Y la gente encima que yo la sufro acá y que castiga a los jubilados y que castiga a los discapacitados y que se hace el malo y el duro con los buenos, y después tenés a uno que coquetea con el narco y a ese lo defendés, ¿viste? Eso ya en la escuela primaria: señorita, pero ¿por qué a él lo deja y a mí? Si él también se porta peor que yo, ¿y por qué me reta a mí? Eso es sentido común. Perdón. A ver, ¿crees que impacta en otros distritos, más allá de la provincia de Buenos Aires, esta situación? Sí, es muy difícil calcular cuánto, pero yo creo que sí. Y es como... Es figura nacional, o son figuras nacionales. Claro, ¿no? porque sí, además que es una condensación de desaciertos. ¿Por qué? Porque primero está el efecto acumulación. Bueno, la primera vez con el cripto gay, bueno, qué sé yo. Después con los audios... Es un boludo, decía. Y bueno, al final, y sí, es culpable, de algo es culpable. Y ahora encima esta, y aparte que seguimos no viéndola, es que no la ven. ¿Y qué quiere que vea? No, y además venís de pedir escupidera en Estados Unidos para que te salven la ropa. Además, sí, eso políticamente, digamos, no es parte de este entramado de corrupción o de los chanchullos estos con la
pero también es parte, como diría Caruso, parte de la escena, que te fuiste como un felpudo a Estados Unidos y volviste con la cola entre las patas. Y eso además nosotros eso sí lo medimos, preguntamos. ¿Cómo valoraba la gente? Eran 10 adjetivos, 5 positivos, 5 negativos. ¿Cómo valoran qué? ¿Cuál era la pregunta? El hecho de que Estados Unidos haya... Que la reunión de Milei y Trump con la promesa de ayuda de Estados Unidos. Bueno, los negativos, creo que los 3 primeros eran negativos. Era... nos vamos a endeudar más, es un acto de sumisión ante el poder y bueno, pan para hoy, hambre para mañana. Cuando la limosna es grande está el santo desconfía, los yanquis nos van a pedir más. Esas, bueno, después había alguna positiva como esto va a hacer que la economía, no sé, no me acuerdo cuál era. Sí. Bueno, pero las primeras que decís vos eran mayoritarias. Claro, las 3 primeras, el 55% se lo consumían las 3 primeras que eran negativas. La cuarta era una positiva, pero las negativas eran, no sé, 18%, 22%, más o menos, daban 54%. Y después ya la primera positiva era el 8%, te decía eso. Ya la positiva no te la decía muy poco. Y la negativa te la decía mucho. Federico, todo esto que está diciendo, vos decís, bueno, acumulación de cosas, se quiebra la esperanza, o se quiebra el relato de que Milei era una cosa distinta, más la gente que vive mal. ¿Te acordás que en algún momento nos preguntamos, che, con Milei se reseteó tanto la política que las lógicas con las que analizábamos las cosas antes ya no corren más? La sensación es que en realidad siguen siendo los mismos principios de análisis de siempre. Pero es que, mira, Raúl Timerman, ¿lo conocés? Sí, claro, ayer charlamos con él. Bueno, una vez, el año pasado creo dijo, no se puede gobernar en contra de la opinión pública. Y yo lo general, no se puede hacer cosas violatorias, soy monotemático, del sentido común, porque porque ahora... Por eso recuperamos el sentido común que creíamos que se había trastocado. Bueno, a ver, el bien es el bien, el mal es el mal, bueno, pues sí, hay zonas grises, pero hay cosas que son obviamente... Yo le sacaría común al sentido, recuperamos el sentido, no el sentido común. Está bien, estoy de acuerdo. Recuperamos el sentido, sí, me parece mucho, un poco, le da una envergadura un poco más social y política a la cuestión. Salimos de la larga noche de la anestesia de la locura. Bueno, que está bien, sí, bueno, un poco loquito, eso. Y atribuirle al argentino que todos pensábamos, estábamos cansados los otros porque eran serios acartonados, entonces ahora vamos a estar... A mí eso igual me pareció un exceso. Pues, la retórica de la política de todo el 2024 es como si Milei hubiese ganado con el 90%. En el momento de gloria, bueno, ganó bien, ganaron un balotaje por 10 puntos, bueno, un poco más, 12 puntos. Está bien, es un triunfo inapelable. Pero bueno, pero no fue 90-10, ni siquiera fue 65-35. Sí, y perdiste en primera vuelta, te habías perdido en primera vuelta. Claro, entonces me parece que ya empezamos con una exageración. Hoy alguien dentro del gobierno, muy cercano a uno de los funcionarios que efectivamente estaba exigiendo la salida de Spert, decía que hay un sector... El más nativo, digamos, de Milei, no el incorporado del resto del esquema político, que creía que eran los arquitectos de ese 56%. Que creían que el 50% les correspondía y no que era parte de, bueno, una coyuntura muy determinada, en un momento muy determinado. Bueno, un poco lo que estás mencionando vos, Federico. Me cuenta la producción que está haciendo el rastreo, y a esta hora... Ningún otro funcionario del gobierno más que Milei reposteó el mensaje de José Luis Espert, salvo, miren, quizá una sorpresa, Lilia Lemoine, que los cucas no decidan por nosotros nunca más. Están apostando al shock, a lo que les dura la opereta. Creo que Juan Grabois ha tocado fondo, se le va a dar vuelta y ferozmente. ¿Los jueces le tienen miedo? Los jueces deberían recordar que sirven al pueblo. Y repostea lo de José Luis Espert. Lo que acaba de pasar es perfecto, ¿eh? Estabas leyendo el tuit de Lemoine y desde el teléfono de González salió, se ha perdido la señal del GPS. Se lo decían a Lemoine. Pero Lemoine tiene un sentido el tuit de Lemoine. A ver. Es la vocera real, no es Adorni el vocero del gobierno. Mejor dicho. Es la vocera de Milei. Exacto, eso iba a decir, exactamente. Me corrijo.
Usted me interpretó, Hamilton. Sí, doctor, ¿Cómo es siempre entonces? lo interpreto. Estoy en su cabeza, doctor. Perfectamente. ¿Cómo es la fórmula? ¿Cómo queda entonces? Exactamente. Adorni es el vocero formal del gobierno. La vocera real de Milei es Lilia Lemoine. Que recordemos es la que, de alguna manera, vuelve del pasado para confirmarnos que Espert era todas estas cosas que se dicen, digamos, ¿no? También, exactamente. Ahora, que también era la vocera de Milei. Claro, que también era la vocera de Milei. Oficiando en su momento como vocera de Milei. Muy buen apunte. Incorpora otro elemento a la charla, que es el factor Estados Unidos. Hay una especie de visión mágica, pro-norteamericana y anti-norteamericana, pero la visión mágica es la misma. Que es, Estados Unidos tiene la capacidad de armar cualquier cosa en cualquier lugar del mundo, de armar cualquier gobierno en cualquier lugar del mundo. Y no es así. Las grandes potencias como Estados Unidos, tal vez también otras, tienen un enorme poder de daño. Pero el poder de daño es muy superior al poder de construcción finito. Digo que no tengan poder de influencia y que no tengan incidencia. Una cosa es romper, otra una cosa es romper, una es erosionar, y la otra es construir un sistema político, ya no un gobierno, porque acá se está hablando de un sistema político a imagen y semejanza de lo que Bessent quiere, o el Consejo del National Security Council de los Estados Unidos, el Consejo de Seguridad Nacional, o Marco Rubio, el secretario de Estado, quieren. Digo, es lógico que quieran eso. En Venezuela nunca pudo. Claro, pero es lógico que quieran eso. Hacerlo. Ahora, diseñar, pero supongamos que logran tumbar a Maduro. Sí, no construyeron. Eso significa que construyen el régimen que exactamente están buscando. Y aquí eso depende de factores de negociación, de factores reales de poder, de que Macri... Yo no sé qué quiere Macri. Digo, Hamilton debe saber más que yo de eso. Lo que yo tengo entendido de Macri es que... No, ahora te voy a decir algo. ¿Por qué? Lo que yo sé de Macri... Es que es la FIFA. Sí, eso sí. Es el poder en la FIFA, digo. Es lo ya que está en la Fundación FIFA. Lo que yo sé de Macri es eso. Su proyecto político de poder es ese. Por algo anda por Qatar siempre, no casualidad. Déjame que te corrija en algo. Estados Unidos en algún momento de la historia contemporánea sí tuvo incidencia en las políticas, pero con dictaduras. No, pero eso era romper. Claro. Con dictaduras. Sí. No lo pudo hacer en procesos democráticos. ¿No? Quiero volver un segundito al tema. Espera, enseguida vamos a hablar de la reunión o a qué fue Luis Caputo a Estados Unidos a reunirse con todo el equipo económico de Donald Trump, pero hoy Juan Grabois, hoy por la mañana, Juan Grabois, que es señalado como el responsable de lo que denomina Espert y el gobierno, o Milei en realidad, que es una operación, es muy llamativo, uno no termina de entender dónde entran los cucas en el esquema. Fred Machado, en el esquema Hugo El Conadamón, Eduardo Feynman, etcétera, etcétera. Lemoine. Lilia Lemoine, uno no termina de entender dónde entra el esquema opositor, cuca, kirchnerista, lo que ustedes quieran. Debería tener mucho poder para influenciar a esos mismos medios de comunicación eventualmente, por lo menos en las reglas que hemos conocido hasta acá. Pero hoy Juan Grabois dijo que a él le parecía que lo iban a sostener a Espert. Miren. No tiene retorno. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cómo crees que termina esto? No, yo creo que lo van a sostener. Y que eso va a generar una crisis política al interior de la coalición de La Libertad Avanza, porque los que no son parte de la jauría lumpen no se quieren ensuciar tanto con esto. Pero faltan 2 años todavía. ¿Qué pasa con este gobierno y qué rol tenemos nosotros? Digo nosotros como gran espacio como de oposición. Movimiento. Exacto. El primer rol que tenemos ahora inmediato es aplastarlos en las urnas, no boludear con el voto. O sea, lo que a ellos les lastima es Fuerza Patria. Si dispersamos el voto porque es una legislativa, etcétera. Yo, miren que lo pensé mucho esto. Bien, allí hace consideraciones sobre el rol de Fuerza Patria. No termino de entender la lógica de por qué él cree que no lo soldarían. No sé si ustedes escucharon. Más que no dio el argumento. Claro, no dio un argumento. Él cree que va a ocurrir eso per se. Sí. Bueno, es muy importante volver a Estados Unidos. Podemos volver a el posteo, en realidad a la nota de Marcelo Bonelli hoy en Clarín, donde hace toda una caracterización de las relaciones o el momento de Wall Street respecto del acuerdo con la Argentina o el salvataje de la Argentina, y después detalla, fíjense que lo detalla como cosa dada. ¿Vieron como Marcelo Bonelli, que nos hace sentir que está abajo de la mesa de estas reuniones, no? No es que tiene fuente, está ahí Bonelli, escucha lo que se dice, pero es el diario Clarín, no es Pravda, digamos, ¿no? No es Tiempo Argentino, no es Página. Para tranquilizar esas peleas, las internas en Estados Unidos,
El paquete va a incluir exigencias concretas a Milei. Clarín las anticipó: establecer una base extra OTAN en Ushuaia, darle preferencias a las multi de Estados Unidos en licitaciones argentinas, enfriar la relación con China, sancionar ley de patentes, me encantaría que la semana que viene trabajemos sobre eso, liberar totalmente el mercado de cambio flexibilizando el cepo, y reclama, como ayer blanqueó la vocera del fondo, un acuerdo político de gobernabilidad con Macri y los gobernadores. Sería un frente político para acompañar, después de octubre, el cimbronazo de algunas medidas cambiarias. Ahora vamos a lo político de todo esto, o volvemos a lo político, pero Guido, si te parece, recorremos un poco las novedades sobre este tema y a qué fue Caputo, Estados Unidos. Sí, hubo un tuit, bueno, a ver, Caputo va a Estados Unidos a que no sea solamente tweets lo que estamos viendo del equipo, claro, del Tesoro y de Scott Bessent y de Cristalina Georgieva, que hoy tuiteó. Va a buscar... sigue habiendo tweets nada más. Claro, hasta ahora lo único que seguimos teniendo son tweets que día a día van intentando calmar las aguas del mercado. En el día de hoy mejoraron un poquito los bonos, eso hizo caer el riesgo país, pero siguieron vendiendo dólares. El Tesoro siguió vendiendo dólares. Ahí tenemos el tuit de la titular del Fondo Monetario Internacional, que decía lo siguiente: excelente conversación con Scott Bessent sobre la coordinación del apoyo de las reformas integrales de Argentina. Conversamos sobre los amplios planes de asistencia financiera de Estados Unidos, incluyendo el uso de las tenencias estadounidenses de DEG. Espero con interés las conversaciones con las autoridades argentinas en los próximos días. Bueno, ¿qué son los DEG que menciona Cristalina Georgieva? Bueno, es la moneda del Fondo Monetario Internacional, que se compone de una canasta de monedas, del dólar, el euro, el yuan, el yen y la libra esterlina. Estados Unidos tiene una cantidad de DEGs en su poder. El Tesoro de Estados Unidos tiene el equivalente a 240.000 millones de dólares que podría brindarle a la Argentina una línea de crédito con parte de estos DEGs. Digo, pero con los DEGs puedes ir a la verdulería, digamos. El Tesoro argentino... El Tesoro argentino podría convertir esos DEG a dólares con autorización del Fondo Monetario Internacional. Pero es plata del fondo, no sería plata de Estados Unidos. No, es plata de Estados Unidos. Son los DEGs. Son los DEGs, claro, que tiene el Tesoro de Estados Unidos, que tiene Estados Unidos. A ver, todavía no sabemos concretamente cuál va a ser el salvataje que proponga Estados Unidos, porque arrancó Scott Bessent planteando que podía ser desde una compra de deuda de Argentina, que, por las últimas declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, parecería que, da por tierra esa alternativa, comprar deuda argentina en el mercado primario o en el mercado secundario, y parecería que tampoco sería una línea de crédito del Fondo de Estabilización de Estados Unidos, sino, por los últimos dichos, por los dichos de ayer en la cadena CNBC de Estados Unidos, bueno, sería únicamente este swap de monedas, que en el neto serían alrededor de 1.500 millones de dólares, lo nuevo que se sumaría, porque aparentemente tendría Argentina que devolver el swap de monedas que tiene con China. Debería pagar a China algo más de los 5.000 millones de dólares que activó del tramo activo, por los intereses que implican esos 5.000 millones de dólares del tramo activo, pero la idea es que devuelva los 18.500 millones de dólares, que es la totalidad del swap que tiene Argentina con China. Ahora pregunta, Guido, esta manera de ayudar a la Argentina por parte de Estados Unidos, con estos DEG, moneda del fondo, digamos, ¿le permitiría al gobierno de Estados Unidos salir de la crítica ya a esta altura incesante que hay hacia adentro del esquema político estadounidense? Porque no sería plata, o sería plata eventualmente en ese vínculo con el fondo, pero no sería el Tesoro estadounidense poniendo el dinero. ¿Le permitiría ahorrarse esa crítica? Yo lo que creo es que el problema es que no alcanza, que sería poco este intercambio de swap de... no me refiero al swap, me refiero al uso de los DEG. Al uso de los DEG. Desde mi punto de vista no alcanza. Entonces me parece que, no alcanza para calmar la situación cambiaria actual, para anclar las expectativas.
Así que yo creo que va a seguir la novela entre el Tesoro, los funcionarios del Tesoro de Estados Unidos y el equipo económico de Argentina. Me parece apunto a otro lado, Pablo. Pablo dice que al no, por eso, al no ser guita del Tesoro y ser DEX, desde mi perspectiva, si esto le va a tranquilizar un poco las aguas internas a Scott Bessent, a Trump. Entiendo. ¿Los DEX no necesitan aprobación del Congreso norteamericano? Como fue en parte, yo no recuerdo si fue en parte, pero cuando fue la ayuda a México del tequila hubo una parte que precisaba autorización del Congreso. Pero era otro fondo, era el Fondo de Estabilización Financiera. No, fueron varias cosas al mismo tiempo. Lo que yo no recuerdo es cuál cosa necesitó aprobación y cuál no. Por eso estoy preguntando, me estoy preguntando y estoy preguntando esto, pero... Bueno, ahí se usaron DEX, Fondo de Estabilización. Pero ahí sale cristalina, ¿no? Como decir, estaría bien, acordamos que se utilice, le permitiríamos a Estados Unidos utilizar esos DEX del fondo, no sé. Sí, yo creo, debería chequearlo. El Fondo de Estabilización seguro que tiene que tener aprobación del Congreso de Estados Unidos. Los DEX que son están en poder del Tesoro americano, no lo sé si debería tener... ¿son DEX en poder por ahí? Son en poder del gobierno de Estados Unidos. No es que es el Fondo Monetario que los da. Son como si podés pensarlo como una divisa, digo, como como un activo que tiene Estados Unidos y que nos prestaría a nosotros. Porque encima de todo, Estados Unidos está cerrado. Está atravesando no sé cuántos días va a durar, pero está cerrado. Y el cierre es en serio. Pero a lo que iba Pablo, y tal vez no me expresé bien en la respuesta, es que, digo, como yo creo que no termina de calmar las expectativas en Argentina y va a seguir los funcionarios del gobierno argentino, del equipo económico, pretendiendo un mayor apoyo en especie, o digo, comprando deuda. Yo creo que va a seguir la tensión interna en Estados Unidos, producto de que va a seguir existiendo la presión por parte del equipo económico. Dijiste algo que me quedó retumbando. Dijiste que los DEX no son de libre disponibilidad, que le tienen que dar una autorización para utilizarlos. Sí, eso es interesante, digamos, porque no podés manotearlos para comprar dólares en el mercado. Con DEX no podés intervenir, no vas a vender DEX en el mercado cambiario argentino. Tenés que tener un permiso del Fondo Monetario Internacional para poder transformar esos DEX a dólares y de esa forma enfrentar... El que se quema con leche de una vaca y llora. Digo, a este chabón no le demos más dólares porque hace un desastre. Claro, a ver, ya volvemos con Federico González para seguir iniciando en la escena política, pero ¿qué pasó hoy con el dólar? Bueno, hoy el Tesoro, de nuevo, por Florencia Donovan, insistimos en esto de que debería ser más claro, ¿no? Diariamente, digo, el equipo económico cuando compra en bloque 500 millones de dólares lo anuncia con bombos y platillos, pero el día en el que vende dólares para sostener el tipo de cambio mayorista, en este caso en 1.425 pesos, hoy vendió 180 millones de dólares, bueno, no lo informa. En el acumulado desde los últimos 3 días, el gobierno utilizó 900 millones de dólares de los 2.200 que había comprado en la liquidación extraordinaria del agro, en estos 7.000 millones, 6.300 millones en realidad, adelantados por el sector agropecuario, por las cerealeras, este fenomenal negocio que fue para las cerealeras. Bueno, el gobierno argentino compró poco menos del 40% de esos dólares, 2.200 millones de dólares. La cuenta del Tesoro con esos 2.200 llegó a los 2.700 millones de dólares y el gobierno ya usó 900 de esos 2.700 millones de dólares. ¿No? Es un dato la muy fragilidad importante del esquema. Exactamente. Recuerden que la semana previa a esta seguidilla de tweets, el Banco Central, para defender la banda superior, había vendido 1.100 millones de dólares en 3 días. Bueno, una cifra parecida, pero como no aparece tal vez en la placa que diariamente se circula por parte del Banco Central, que muestra la intervención, bueno, parece que pasa desapercibido, pero sabemos que ha vendido en los últimos 3 días 900 millones de dólares y ni siquiera han dejado correr un poco el tipo de cambio a una zona de 1.450, 1.460, es decir, un poco más cerca de la banda superior que hoy está en 1.480, sino que siguen defendiendo este nivel de 1.425, que bueno, que a todas luces no refleja la productividad argentina. Te voy a preguntar algo que no es un pronóstico, sino análisis puro de hoy. Por lo que me mostraron ustedes recién en pantalla, digo, cuando uno lee eso y recuerda lo que dijo Scott Bessent, el secretario del Tesoro hasta ahora, las condiciones de Estados Unidos son, digo, más allá de las geopolíticas, las condiciones económicas son básicamente 2, o la económica política. Uno es, pónganse todos de acuerdo. Es decir,
gobernadores, quémense junto con Milei durante 2 años. Disparate. Pero no importa, No, ellos le pueden dice, plantearlo. le dice a Milei, construye esa gobernabilidad. ¿Y por qué se va a quemar un gobernador si hay elecciones dentro en 2 No, años? después ¿Por qué volvemos se sobre eso, quemaría? tengo mi hipótesis, pero ¿Por, dale. ¿Por qué se quemaría? Si no hay... Porque puede estar de acuerdo eventualmente con esas reformas, pero siempre y cuando lo haga después de las elecciones. Antes de las elecciones nunca. Pero se va a quemar. Bueno. Las reformas van a... Pues, yo coincido en que puede estar de acuerdo, pero puede estar de acuerdo y quemarse. Digo, y algunos quieren ser presidentes. Digo, esa es una parte. Bien. La segunda parte es liberación del dólar. Sí. Es decir, lo que están pidiendo es, después de las elecciones, liberar el dólar sí o sí. Lo pide el fondo, lo pide Besen, lo piden pide todos Bonelli. hasta ahora. Lo piden todos. Según los escritos, digo, Sí, no es que yo y lo es- sé. y es algo que descuenta a todo el mundo también. Claro, entonces, ¿por qué si sos Estados Unidos vas a dar guita que va a ser guita tirada? Salvo salvar alguno de tus propios fondos. No, ahora. yo digo, poniéndome, Ahora digo, no después, ¿no? poniéndome en los pantalones de Sí. los funcionarios del fondo y del Tesoro americano, me imagino que le exigen un salto del tipo de cambio para justamente no tener que estar vendiendo dólares baratos a este claro. nivel de tipo de cambio. Eso significaría dar por tierra este esquema de bandas e ir a buscar un equilibrio entre la oferta y la demanda del mercado oficial, donde están los importadores, los exportadores, que puede estar en la zona, digo, no me animo a decir un número, digo, 1.600, 1.650 pesos el dólar oficial. En ese nivel tal vez encontraría un punto de equilibrio de la oferta y la demanda y no tendría que estar el Banco Central perdiendo reservas. Hay que ver si, digo, hasta ahora mostró el equipo económico y el gobierno de Milei que no están muy cómodos con un dólar que flote verdaderamente. Claro. Por más que griten en el programa Neura que el dólar flota, primero el crawling peg y después todas las cuestiones que mencionamos acá, que bajo de ningún concepto dan cuenta de un mercado oficial cambiario de libre flotación. Federico, ¿nos esperas? ¿Te quedás con nosotros un ratito más? supuesto. Así saludamos a Rodolfo Tailade. Ahora sí, creo que podemos conversar tranquilamente con él un rato. Rodolfo, Pablo Caruso y todo el equipo de QR saludamos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Pablo? Gracias, Rodolfo, por el esfuerzo de un mejor lugar para mejor conexión. A ver, bueno, ¿cómo estás viendo la situación alrededor de la candidatura de Spert? Vos viste, hubo una reunión con Macri del presidente, después una reunión del propio presidente con Spert, mucho rumor de que se bajaba y finalmente termina ratificando el presidente la candidatura de José Luis Spert bajo toda esta acusación sobre haber sido financiado por un narco. ¿Cómo estás viendo la escena? Mira, creo que el mantenimiento del apoyo por parte del presidente a Spert no creo que tenga que ver con una evaluación política o con criterios de electorales o algún tipo de análisis o especulación específicamente respecto de la elección. Evidentemente acá hay algo mucho más profundo, hay algo muy personal entre los dos, que es lo que está llevando a Milei digamos, a morir con las botas puestas. No le encuentro otra razón. Algunas explicaciones, o mejor dicho, algunas probables hipótesis que puedo esbozar sin tener elementos, pero digamos, me parece de lógica, de una percepción lógica, es que el presidente conoce a Machado, que tiene un compromiso, digamos, con esa estructura, de alguna manera. Hay algunos antecedentes en este sentido. Recuerdo que una persona que por ahí a mí no me merece qué sé yo, demasiada confianza, o que es Santiago Cunio, que periodista o no sé, pero Cunio hace mucho tiempo viene diciendo que cuando era amigo de Milei, un día le confesó que estaba asesorando narcos. Con lo cual, digamos, atando cabos, puedo concluir que efectivamente este capricho del presidente en realidad obedece a algo más profundo que solamente un cálculo electoral o una evaluación de esa naturaleza. Claro, porque uno piensa, siguiendo un poco tu línea de razonamiento, Rodolfo, no hay, a esta hora, no hay medio de comunicación hegemónico, es decir, que suele acompañar las ideas del gobierno que no esté atacando la figura de Spert, o por lo menos sus argumentos. Hasta donde tenemos información, desde su propio entorno,
incluyendo a la Secretaria General de la Presidencia, e inclusive la posición de lo que era el PRO, de Patricia Bullrich, el propio Macri hoy, también son muy críticos en ese sentido. Y yo no conozco analista que no haya dicho que lo menos riesgoso para la propia campaña era bajarlo, es decir, que sería muy costoso sostenerlo. Con lo cual tiene que ser un elemento muy importante que sostenga la convicción del presidente. Exacto, y de hecho estoy leyendo, digamos, obviamente no tengo información porque no conozco de primera mano la interna o los aspectos de la Libertad Avanza, pero están diciendo todos que los candidatos están en rebelión, que no quieren hacer campaña mientras el número uno de la lista sea un tipo que está claramente vinculado con el narco. Entonces, toda esta serie de elementos de juicio me llevan a pensar que acá existe otra cosa. No veo, no creo que haya una persona que le esté diciendo a Milei te conviene mantenerlo candidato, tu apoyo incondicional va a ser muy fructífero en las urnas. No creo que nadie le esté diciendo eso. Por eso mi conclusión tiene que ver con que hay algunas cuestiones oscuras que lo explican, ¿no? Martín. ¿Cómo estás, Rodolfo? Martín Granowski. Estaba leyendo hoy una nota, la habrás leído, de Paz Rodríguez Neil en La Nación, donde habla con detalle de que la empresa Las Minas del Pueblo de Guatemala estarían relacionadas con el mismo esquema de narcolavado de Fred Machado. ¿Sabés algo de esto? ¿Seguiste algo de esto? ¿Conoces algo de pista guatemalteca? Sí, este no. Sé todo. Todo bien. lo sé, porque hace 2 años y medio que nos ocupamos de Esper y de esta estructura. Lo tenemos. Mirá, y hoy reposteé, o mejor dicho, posteé en mis redes una cuestión de privilegio que le hice a Esper en febrero de este año, en donde hablo de Guatemala, hablo de que se replica en Argentina el mismo esquema, el mismo modelo que llevó Fred Machado a Guatemala. ¿Qué hizo en Guatemala? Bueno, parte de hasta donde yo sé, donde pudimos averiguar, investigar y cotejar documentación, Fred Machado está acusado de lavar $500 millones para los carteles narcos. De esos $500 millones, lo que se llevó la estructura de Fred son $80 millones. 75 Fred Machado, 5 Debra Mercer, que es la socia que fue condenada a 5 años de prisión. Ese es más o menos el esquema. De esos 75 millones de dólares que se llevó Machado, se estima que 30 se lavaron o están en proceso de lavado en Argentina. Entonces, ese esquema de lavado en Argentina es una réplica de lo que hizo Fred Machado en Guatemala. ¿Y qué hizo? Bueno, financió campañas presidenciales poniéndole aviones, poniéndole helicópteros, poniéndole vehículos y poniéndole plata. ¿Para qué? Para que una vez en el poder le entregaran negocios básicamente que tuvieran que ver con emprendimientos mineros, que es un curro muy viable para el lavado de dinero, muy difícil de controlar. ¿Por qué, Rodolfo? Uno no sabe, ¿Cómo funciona uno no eso? puede establecer desde alguna oficina pública la cantidad de oro o de minerales que se saca de una mina. Entonces, ese era el esquema de Fred Machado en Guatemala, con la, digamos, particularidad que le fue muy bien, porque sus dos candidatos, los 2 candidatos presidenciales que financió, fueron presidentes. Pero fundamentalmente Jimmy Morales, que hoy tiene la entrada prohibida a Estados Unidos por narco. Bueno, ese esquema lo replicó en Argentina. Y en Argentina tenemos que financió una campaña presidencial, en este caso de una persona que no alcanzó a los 2 puntos, y además empezó a intervenir en negocios mineros. Tiene minas de oro, tiene la mayor cantidad de reservas de arena silicia, que es la arena que se usa para el fracking en Vaca Muerta. Machado y su testaferro Sicarelli tienen más reservas de arena silicia que la propia YPF. Entonces, es el mismo esquema de negocios. Minas del Pueblo es una de las minas que Machado tenía en Guatemala y con la cual lavaba parte de la plata
digamos, con la que le pagaban los narcos sus servicios de logística de aviones, etcétera. Así Claro. que de Guatemala sé bastante. Hoy ya están todos los medios investigando, con lo cual van a llegar rápidamente a varias conclusiones, entre ellas que es una gran mentira esto de que este hombre estaba reestructurando deudas de la minera, digamos, ¿no? Mariano. ¿Cómo te va, Rodolfo? Mariano Hamilton. Te quería primero una consideración y después una pregunta. La consideración es... Hola, gracias, Mariano. Dijiste que le había ido, que a Machado le había ido mal en la Argentina porque había apostado por un candidato que sacó 2 puntos. Recordemos que el candidato que sacó 2 puntos en aquella elección es ahora el que sostienen como si fuera una tabla de las verdades más reveladas como candidato a Parece diputado. estar tallado en piedra. Parece estar ¿no? tallado en piedra. Entonces uno empieza a pensar que probablemente el dinero que puso en el candidato de 2 puntos es un dinero que le llegó a un candidato que sacó un poco más de puntos, ¿no? Pero bueno, esa era la consideración. Y la segunda es, ¿qué tipo de explicación tenés o qué tipo de investigación tenés o qué tipo de consideración haces de que el abogado de Machado y el de Milei sea el mismo? Rodolfo, ¿lo perdimos? Bueno, estaba Buena escuchando pregunta. con Ahí está. Ahí estamos. Entre ellos. Sí, perdón. Ahí te escuchamos bien. La noche. Se movió, Tailad, estaba Espera. bien y se No movió. sé si me escuchan ahí. Ahora ¿Ahí sí, me a escuchan? ver, intentemos otra vez, dale, ahí te escuchamos. No. A ver, ¿me escuchan ahí? Sí, te escuchamos bien. Bueno, digo que esta relación entre mejor dicho, la identidad del abogado de Machado y de Esper, creo que es parte de estas razones ocultas que llevan al presidente a ratificar su respaldo a Esper. Tengo un registro, una foto de febrero del 2021, semanas antes de que llegara Machado a Argentina y a los pocos días quedara detenido. Esa foto es en Carlos Paz y es una foto que reúne a Milei, Karina Milei, Diego Spagnuolo, José Luis Esper y Francisco Neto, que es el abogado. Con lo cual, y yo creo que ya Francisco Neto ya estaba en contacto con Machado, porque Machado se escapa sabiendo que la Fiscalía del Distrito Judicial Este de Texas lo estaba buscando. Entonces, calculo que ya tenían una relación previa con el abogado. Pero, teniendo en cuenta que hoy empezaron a aparecer evidencias indubitables de que Esper tenía una relación bastante más estrecha con Machado de la que todos suponíamos, por supuesto que ahora entiendo que probablemente Oneto haya sido presentado a Machado por el mismo Esper y por Spagnuolo. Acordate que Oneto y Spagnuolo compartían estudio y Spagnuolo es muy amigo de Esper. Así que ahí hay toda una gran cantidad de vínculos que tienen que ser mirados con detenimiento, porque Claro. entiendo que ahí está la explicación de por qué este capricho del presidente es sostener a un candidato narco. Rodolfo, la última, te dejamos tranquilo y gracias de vuelta por este rato. ¿Quién está investigando el hecho de que esta persona está siendo en proceso de extradición por una investigación? Bueno, presunta... yo creo que ese es el otro gran escándalo que deriva de esto, ¿no? Es el otro gran escándalo. La corte. El narco Fred Machado fue detenido en marzo del 2021 en Neuquén, que había ido se había escapado de Estados Unidos, vino a Argentina y estuvo en Neuquén, donde fue detenido. ¿Qué fue a hacer a Neuquén? Fue a ver las minas de oro y otros emprendimientos mineros que había comprado a través de Sicarelli y su testaferro. Es detenido en Neuquén y la ley dice que en el lugar donde se lo detiene se tramita el juicio de extradición. El juicio de extradición duró menos de un año. La sentencia fue a hacer lugar a la extradición a Estados Unidos. A Machado apeló y fue a la Corte Suprema, apelación directa a la Corte. La Corte tiene hace 3 años y 4 meses el expediente sin resolver. Es decir,
a un narcotraficante requerido por la justicia de Estados Unidos, evidentemente lo está protegiendo. ¿Por qué tarda tanto la Corte? El otro día Jorge Yoma publicó un tuit que decía que en el 2022, en el 2022, lo fueron a ver abogados de Machado, que calculo que tiene que haber sido Oneto, entre otros. No sé si Oneto y Spagnuolo, ojo. Bueno, la cosa es que le pidieron a Yoma que lo que querían era que él le llevara algún regalo al procurador Casal para que se demorara todo lo posible el dictamen vinculado a la extradición. Según Yoma, lo sacó carpiendo y el procurador Casal dictaminó que tenía que hacerse lugar a la extradición. Bueno, hace 3 años y 4 meses que la Corte no lo resuelve. Por ahí, los abogados que fueron a ver a Yoma para sobornar a Casal, ahí no tuvieron éxito, pero sí tuvieron éxito cuando tuvieron que hablar con los jueces de la Corte, porque la verdad que no hay ninguna explicación jurídica posible para 3 años y 4 meses de demora en la Corte Suprema. Con el agravante, Pablo, que en agosto la Corte decidió devolver el expediente al juzgado de Neuquén, porque Oneto, el abogado de Machado, había dicho que había novedades muy importantes en Estados Unidos, en la Corte, donde se llevan a cabo estos juicios, que determinaba que se caían todos los cargos contra Machado. Estos sinvergüenzas de la Corte pensaron que era palabra santa la de Oneto y la devolvieron a Neuquén para que haga las medidas correspondientes. Cosa que podrían llegar a haber demorado varios años, porque los exhortos diplomáticos a Estados Unidos son imposibles de que sean respondidos, entre otras cosas. Bueno, lo cierto es que, no sé, milagrosamente el juez de Neuquén logró confirmar que en Estados Unidos, en Texas, no había pasado absolutamente nada en el expediente como para cambiar los términos del pedido de extradición de Machado, con lo cual devolvió a la Corte y hace 2 o 3 días, me enteré por La Nación, está en la Corte Suprema. Vamos a ver cuál es la posición o cuál es la definición que toma la Corte, porque la verdad que hasta altura es un escándalo lo que está pasando, y tengo todo el derecho del mundo a sospechar que acá hubo corrupción por parte de los jueces, del tribunal, que hubo sobornos. No se explica de otra manera 3 años y 4 meses para un narcotraficante. En cambio, para las dos veces presidenta de la Nación y vicepresidenta, en 40 días la liquidaron. Así que me parece que es un dato para tener en cuenta. Después de que termine lo de Esper, o mejor dicho, en simultáneo lo de Esper, hay que ocuparse de la Corte, porque este es el segundo escándalo más importante detrás de todo esto. Rodolfo, gracias como siempre. Un gran abrazo. Dale, Pablo, un abrazo. Disculpen todo este lío. Chau. Gracias por insistir. Bueno, la trama es impresionante, ¿eh? Ahora volvemos un rato sobre eso, porque acá hay otra cosa de fondo más allá de Spert, que es como una organización presuntamente narco se está investigando esto, se involucra en la dinámica política de la Argentina y a través de un esquema productivo como el minero. Federico, cerrá con lo que quieras, solo tiro arriba de la mesa en el marco de la charla. ¿Qué cantidad de frentes que tiene el gobierno, ¿no? Como para el desafío de conducir la propia institucionalidad. Sí, creo que tiene demasiados, todos complejos, pero mira, una reflexión respecto del tema de Estados Unidos, tema geopolítico. Sí. A mí lo que me parece es que todos lo leen mal a Milei. Digo todos, te voy a decir 3. Primero, lo leen mal los que lo votaron y todavía siguen teniendo esperanza de que ahí hay un bien cuando el bien no termina de aparecer. Después, Macri lo leyó mal porque Macri lo subestimó, pensó que lo iba a manejar y al final el que era... no se dio cuenta que él era el gato y que Milei era el león, o sea que lo manejó. Y yo creo que los Estados Unidos, el país más poderoso, también lo lee mal porque lo sobreestiman. Piensan que Milei es alguien que sabe, que la maneja, que la tiene clara, y Milei no sabe, ni la maneja, ni la tiene en absoluto clara. Entonces me parece que... ¿Verán una oportunidad ahí, desde Estados Unidos? Mirá,
teoría de juego, ¿te acordás? Sí, claro. Una mente brillante, el equilibrio de Nash. Bueno, ¿qué dice teoría de juegos? Que sí, todo muy axiomático, muy perfecto, los teorías de juegos, pero hay un prerequisito, que los jugadores son bien intencionados y son racionales. Bueno, Milei no es bien intencionado y no es racional. Y los actores políticos a veces, por más que sea el más poderoso del mundo, quizás no es demasiado racional. Y otra paradoja es que en Estados Unidos, al final, el Congreso es como si le dijera a Trump y a Scott Bessent que no sean degenerados fiscales. Federico, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Vamos a ir a una pausa. Al regresar seguimos debatiendo sobre un viernes muy, pero muy caliente, mucha información política y económica aquí en QR. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Así se ve un sistema de movilidad integrado. Y así se siente hoy. Colectivos de la ciudad más modernos con cámaras y nuevo sistema multipago. Estaciones renovadas y más cámaras de monitoreo. Más estaciones de Ecobici. Buses eléctricos, modernos y silenciosos. Peajes inteligentes sin barreras. Obras en la autopista de Lepiane. Nuevos pasos bajo nivel, renovación de puentes y más obras para viajar mejor. Todo conectado. Buenos Aires Ciudad. ¿Algún avión uso de Juanita? Hey, ¿aburrida de la rutina? Con el Deco 4K de Telecentro, con tecnología Android TV, tenés HBO Max, Universal Plus, Disney Plus y mucho más en tu tele de siempre. Decile hola a todo el entretenimiento a este precio increíble. Telecentro, conectando con vos. Para que no ganen los mismos que siempre, hay que cambiar. Vamos por un impuesto permanente a las grandes fortunas que financie la salud y la educación que nos merecemos. Ariel Elger, senador, Partido Comunista, lista 314. No seamos una estrella más de la bandera yanqui. Fuera el FMI. Ahora, más diputados de izquierda. En Cava, Miriam Bregman y Gabriel Solano diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Sueldos que lleguen a fin de mes. Hay otra manera. Hay otra manera. Hay otra manera de que la plata rinda, sin estar contando monedas todo el mes. Sin desfinanciar la universidad pública. Hay otra manera para poder cobrar una jubilación digna. Hay otra manera. Hay otra manera. Y es unidos. Hay otra manera de salir adelante. Una que te escucha, te incluye, te cuida. Hay otra manera. Es con Graciela. Es con Martín. Es Unidos. Ciudadanos Unidos. Martín Lustó, Piera Fernández de Piccoli. Candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 504. Para adelante, lista 69. Facundo Manes, senador nacional por Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Hernán Reyes y quiero proponerte terminar de una vez con la corrupción. Hernán Reyes, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 505. Hagamos futuro. Y nos dicen también, por último, que esto es para darle libertad a los argentinos. Nosotros no queremos la libertad de morirse de hambre. Nosotros no queremos la libertad de que el más fuerte pueda aprovecharse y sea libre para explotar al más débil. Para nosotros la libertad es que te sobre sueldo a fin de mes. Esa libertad queremos, la del tipo que puede elegir a dónde se va de vacaciones libremente, a qué restaurante va, poder ir al cine, poder pagarle la educación a sus hijos. Esa es la libertad y eso se logra con salario. Fuerza Patria, con el valor para ser libres de verdad. Mariano Recalde, candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, lista 503.
Bueno, muy bien, seguimos en QR, seguimos charlando con la mesa de viernes. Repasamos la información muy sobre el comienzo del programa, mientras todo indicaba, déjenme decirlo de esta manera, todo y todos, salvo el presidente, indicaban que después de la reunión de Milei con Macri y en la reunión que Espert estaba teniendo con Milei en Olivos, la decisión iba a ser bajar la candidatura de José Luis Espert. A través de un posteo en redes sociales, Espert dijo, o le contestó a Eduardo Feynman, te veo el lunes en A24, porque Feynman había estado muy duro con Espert y señalando casi la imposibilidad de sostener su propia candidatura. Su manera de decir de Espert públicamente que seguía siendo el primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza. Y la información que fuimos recogiendo posteriormente es que la decisión es únicamente del presidente Javier Milei. Con lo cual, si la pregunta hasta que arrancamos el programa, la pregunta que casi se imponía en el momento, en la escena, era ¿por qué Javier Milei lo sostiene de esta manera a José Luis Espert? Ahora esa pregunta se multiplicó en intensidad por 10.000, digamos, ¿no? Solo por elegir un número. Sos bueno. Por más que un 3% seguro. Por 200.000. Sí, por 200.000. Está muy bien. Un 3% de 10 millones. Siempre es un 3%. Por 200.000. El otro elemento, y por lo que venimos percibiendo, un poco dato, un poco intuición, es que con lo que se lo va a correr a José Luis Espert, presionar a José Luis Espert públicamente, yo diría por ajenos y por propios también, es porque lo que le interesa son los fueros. Pero fueros que ya tiene José Luis Espert, por otra parte, ¿no? Al ser diputado... Pero los perdería el 10 de diciembre si no renueva. Si no renueva. Claro. Claro. Y este miércoles, que digo, me imagino que se va a plantear este tema y me imagino que va a intentar el Pleno, no sé si desaforarlo ya. Sí, no. Es que eso es lo inexplicable, porque esto, como bien decía Martín, esto es algo que la oposición va a hacer dulce de leche. O sea, tenés el miércoles, vas a tener a todo el Congreso diciendo barbaridades sobre Espert. Van a ser dulce de leche con ¿Por esto. qué decimos el Congreso? Porque hubo consenso para pedir una sesión, después hay que autorizarla, en general lo hace los lunes, si no me equivoco, el presidente de la Cámara, Martín Menem, un pedido de sesión para el miércoles con gran consenso, incluso por algunos diputados y diputadas que supieron ser parte del esquema Milei. Por la presente nos dirigimos a usted en virtud de lo establecido, etcétera, etcétera. Solicitar se convoca a sesión especial el miércoles 8 de octubre, 12 del mediodía, con el siguiente temario. Son varios temas. El régimen de los decretos es muy importante, por ejemplo. Claro. Eso es muy importante. Designación de defensor al niño, niña y adolescente. Miren el punto 3. Remover al diputado nacional José Luis Espert del cargo. Es el 4, me equivoqué yo. Remover al diputado nacional José Luis Espert del cargo de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Cámara por incumplimiento de sus funciones. Es decir, no sacarle los fueros, no echarlo de la Cámara de Diputados, sino removerlo de su función de presidente de la comisión. Que se venían acumulando un montón de situaciones, ¿no? Sobre todo por un uso abusivo de las atribuciones que tiene como presidente de la comisión. Pero ahora se suma todo esto. Imagínense lo que va a ser el debate en el plenario. Yo creo que le conviene ahora a Espert dejar de ser el presidente de la Comisión de Presupuesto. Lo que pasa es que si deja de ser... Ahora vamos a discutir sobre otro renuncia más, claro. Escuchame, Guido Bambini, no renuncio, te espero en Bravo TV. Te va a contestar a vos. Te veo en Bravo TV, Bambini. Te veo en Bravo TV. Y el chabón va a hacer una recorrida para cagar a trompada periodística. Pero pará, por todos los canales. Si efectivamente sucediera esto, sería muy difícil sostenerlo, incluso en su cargo como diputado. Habría un pedido inmediato. Y eso seguiría deteriorando cada vez más su candidatura. Así es. Es rara la de cuenta todo, del cuando presidente. Teóricamente, porque el gobierno mucha gana no tiene, corregime vos, Guido, pero por lo menos en los papeles lo que se discute es el proyecto de ley de presupuesto. Además de todo. Exactamente. Sí, claro. Es decir, hay un montón de temas que pueden correrse para después del 26 de octubre, que son las elecciones.
¿Hasta ahora presupuesto no se corría o sí se corría también? Hasta No ahora se Bien. corre, no. Lo que va a ocurrir es que si la convocatoria es a miércoles, Sí. sesión mata comisión. Exactamente. digamos, ¿no? Estaba Que era planteada en una primera instancia para que sea el miércoles. Recordemos que este miércoles hubo Sí. estuvo la comisión de presupuestos, fue Guberman. Pero y estuvieron estuvo una hora y Kirchner media también. argumentando que se tenía que ir a Esper, ¿no? Sí, eso fue previo a que Claro. Guberman haga su presentación. No terminaron no le pudieron hacer las preguntas pertinentes los distintos legisladores y se había pasado para la siguiente semana, pero como hay sesión, mata comisión que iba a ser este miércoles. Bueno, podríamos decir que la decisión del presidente de sostener a Esper desafía todas las lógicas de propios y extraños en este momento de la política y de los costos a pagar en una elección. Y no solamente, como lo dijimos en el arranque, muy preocupada Patricia Bullrich por esto, no solamente la elección de la provincia de Buenos Aires. Antes de ir a la tanda, dejo otro planteo para la semana que viene. El hecho de Para que... la semana que viene, como dentro de 2 años más o Sí, menos. sí, exactamente, para hablar. Dejémoslo para cuando volvemos del corte. Es que no sé si tendremos tiempo, pero porque creo que nos excede y necesitamos entrevistar gente que sepa. Pero el hecho de que Fred Machado a través de Testaferros, que es el Lechuga Sicarelli, Sí, qué que buen nombre, ¿no? pareja Lechuga. de la diputada rionegrina Lorena Villaverde. que estuvo detenida por Vínculos con el narcotráfico. por haber tenido kilo de cocaína en su, Por en su haber. Por narcotraficante, va. Y es la primera candidata, por otra parte, ¿no? En la provincia de Río Negro por la Libertad Avanza. Que ese esquema económico tenga sea el máximo proveedor, el más importante proveedor de la arena silicia que se utiliza en la explotación de vaca muerta. Alguien tiene que estar investigando, me imagino eso, ¿no? Porque es un vínculo... o sea, lo narco metiéndose muy de lleno en la política, como en Guatemala, podríamos decir. Con todo éxito lo hizo. Y eso excede Esper, esa preocupación me parece que le excede. Bueno, lo que pasa es que Guatemala, Colombia... Hay un punto con el que, en general, nadie se mete desde que Nixon empezó. La guerra contra las drogas, como guerra, empieza con Richard Nixon en la década del 70. Desde ese momento hasta ahora hay algo que siempre queda al costado y muy pocas veces se investiga, que es quién lava. Lo sabemos por Rosario, digo. ¿Cuántos investigaron a la bolsa de Rosario? No hay investigaciones serias. Pero tan metida o con un vínculo tan observable en la política, ¿había ocurrido? En Colombia. Sí, en Colombia. Bueno, en la provincia de Santa Fe, México, en la provincia de Santa Fe, en sí, pero en Santa Fe justamente no llegaron a los grandes lavadores. Te interrumpo porque la producción dice, pedime el nuevo tuit de Expert, por favor. Lo vamos a leer juntos. Dejen de decir estupideces, nadie se baja de nada y están totalmente equivocados de que el gobierno está para el cachetazo. El gobierno de Milei está transformando la Argentina para el bien de los argentinos y no descansará hasta lograrlo. Bueno, no sueltan, ¿no? Es joda, ¿no? No. O sea, encima se te cagan de risa en la cara. Veremos cómo sale todo esto. No sé quién esto. dijo estupideces igual, así que... No, claro, estupideces me parece que no. Igual, déjame, no sé, tenemos que un corte, no sí, puedo tenemos decir un algo. corte. Bueno, después del corte lo digo. Siempre quise decir eso. Cita un video el tuit, ¿eh? Hablará Mariano Hamilton. No. Quiero decir una cosa que por ahí puede servir como un disparador Pero pequeño. no digas estupideces, porque yo digo estupideces sin parar. No, ayúdame, porque vos sos un veterano igual que yo. Metele a la pregunta, a la reflexión, porque si no, no veterano del pánico. Dale. A Menem le llevó 8 años llegar a este nivel de pornografía, de corrupción, de vínculos extraños, narcotráfico. No, ya antes de la reelección pero ya 6-7 años le llevó menos, pero fue soltando lastres. Claro. Yo ayer cité uno que fue Caserta en 1991. Bueno. 2 años de gobierno. Lo soltó. Bueno, pero este tipo es el récord de la mundial. época. Acorde a la época. Es el récord mundial este tipo, no se mete en todas las mierdas que andan dando vuelta por ahí, mete la cabeza o la mano. Y no la suelta. Sí. ¿Tenemos la posibilidad de compartir eso que me estás diciendo, Juli? No. Bueno, a la vuelta de la tanda y a ver a qué se refiere, qué es lo que está citando Esper cuando dice exactamente lo que recién leíamos, que dejen de decir estupideces. El gobierno no está para el cachetazo, pero a quien se lo decía es interesante. Ya venimos.
Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. Mañana sábado, ni que hablar el día lunes, que ya te entrenó una sola pista, sino que se te venga una manga de bofetadas y vos no puedas... ¿Y si lo dejamos para mañana? Hey, ¿aburridos de la rutina? Con el Deco 4K de Telecentro, con tecnología Android TV, tenés Universal Plus, Disney Plus, HBO Max y mucho más en tu tele de siempre. Decile hola a todo el entretenimiento a este precio increíble. Telecentro, conectando con vos. Mi amada Buenos Aires, escuchen a Hernán, escuchen a Marcela, escúchenlos. Soy Hernán Reyes y quiero proponerte terminar de una vez con la corrupción. Soy Marcela Campagnoli y en el Congreso te demostré que se puede trabajar con seriedad y respeto. No se den por perdidos. Voten con conciencia moral. Marcela Campagnoli, candidata a senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires. Lista 505. Hagamos futuro. Frente al recorte de tu salud, tu jubilación y tu futuro, lo sano es defender derechos. Votá Unidad Popular. Claudio Lozano, diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 72. Che, prendete una cosa de loco. Bien, acá estamos, Turco. Nos juntaron. Acá Chino, qué alegría estar Dame un abrazo, dame un abrazo. Qué lindo Vamos verte. a salir por este programa que es maravilloso. Sí. Esto es Cata TV Streaming y aparte nos fusionamos con Bravo TV. Qué fusión, qué alucinante. Cuando el talento se une para llevar entretenimiento. Gracias por el talento. Sí, no hablaba de nosotros. Vamos de lunes a viernes de 16 a 17. De lunes a viernes, de 16 a 17 en... ¿Cómo se llama? Esto es Cata TV Streaming, Bravo TV y esto es Una Cosa de Locos. Una Cosa de Locos. Qué bueno. Programón. Por Cata lo vas a ver, por Cata lo vas a disfrutar. Che, prendete una cosa de loco. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Haz de tu tiempo en el baño y la ducha una experiencia relajante y sin esfuerzo con el cepillo corporal Pure Perfection. Un increíble cepillo de limpieza para el cuerpo que ofrece mayor alcance para una experiencia más cómoda y sin molestias. El mango alargado de Pure Perfection permite limpiar detrás de los hombros, la espalda, hidratar la parte inferior de las piernas e incluso exfoliar los pies sin esfuerzo. No recuerdo la última vez que pude limpiar mis pies tan fácilmente. Elige entre los 4 cabezales de limpieza multiusos de Pure Perfection para una limpieza corporal de la cabeza a los pies. Utiliza la suave esponja vegetal para un lavado completo, relajante y calmante. El cepillo de cerdas suaves es perfecto para exfoliar y suavizar la piel áspera y seca. El cabezal de silicona ultra suave e higiénico limpia la piel sensible y es ideal para aplicar fácilmente cremas hidratantes y aceites corporales. Y el cabezal de piedra pómez elimina la piel áspera, seca y agrietada de los talones y las plantas de los pies. El increíble diseño del cepillo Pure Perfection permite limpiar, exfoliar y masajear la piel de la cabeza a los pies sin tener que esforzarse demasiado. Además, es recargable por USB, por lo que no es necesario cambiar baterías constantemente. Consigue el cepillo Pure Perfection con todo lo que ves en pantalla. Es una oportunidad única. Esta
oferta no está disponible en tiendas, así que llama o compra online ahora y regálate ese alcance extra con el cepillo corporal Pure Perfection. Descubra los productos más novedosos y exclusivos para su hogar en tvcompras.com. No pierda tiempo. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Es hora de frenar a los que gobiernan solo para los privilegiados y construir una Argentina de iguales, justa y solidaria. Socialismo auténtico. Lista 184, Partido Socialista Auténtico. Mario Masitelli y Florar Masasmat, diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Votemos para ponerle un límite al autoritarismo. Esteban Paulón, candidato a senador nacional por Cava. Lista 343, Movimiento de Jubilados y Juventud. Con el escroleo de viernes por la noche, que ya es un montón en este viernes tan cargado de información, tan tenso, y que nos depara o nos lleva a un fin de semana y a una semana que, como suele decir Mariano, no sabremos. El protagonista por ahí lo adivinamos, ¿no? Pero cómo sigue esta historia no lo tenemos para nada claro. A ver, ¿por dónde arrancamos? Eduardo Feynman, diputado de Expert, lo espero con todo gusto el lunes 6 de octubre a las 18:30 en los estudios de A24, Coronel Niceto Vega 5776. Cualquier cosa, preguntar por Edu. Ya va tomando un carácter, ¿no? Como de comedia. De comedia. Sí, de Seguro comedia. La Habana, total. Que yo vivo en Seguro La Habana 4310, séptimo piso. No tengo ningún problema en que me venga a buscar. Torresani era. El huevo Torresani, el huevo Torresani, que jugaba en Colón, si no me equivoco. ¿Y terminará la historia entre Feynman y Esper como terminó la de Maradona y Torresani? Abrazados. Abrazados, grandes amigos terminaron siendo. A los besos. Grandes amigos. Bueno, ¿qué más? Encuentre las diferencias, dice la producción. A ver. Este es el ministro Caputo, por supuesto, en Río de Janeiro, después de que se rajó. ¡Ah, palala! Bueno, Caputo está haciendo la de Dios y este está preocupado. Sí. No le dio para Río de Janeiro. Este está preocupado, ¿viste? Está como... Esto, me agarraron con dos gambas del bolso. No, pero en este momento no sabía que lo iban a agarrar. Se estaba pergeneando. Esta es una imagen en la casa de Fred Machado, a quien solo conoció porque le hizo dedo en un avión privado hacia Viedma, ¿no? ¿Quién no termina en la pileta, tomando una siesta en la pileta del presunto narco? El Uber. El chabón que te prestó un avión para ir a Viedma. Lo que no le prestó es la malla para meterse el agua. Un amarrete, Machado. No sé si quería esa imagen para este momento de la zunga, de la peor noche. hubiera sido la imagen de la zunga. Mariano, acá pongamos un límite porque te conozco. ¿Qué más? Más escroleo. Duro comunicado, dice la revista Barcelona. Narcos indignados tras ser vinculados con Expert. Es muy bueno. Está muy bien. Ayer le dijimos, ¿no? Que había poca gente que lo estimaba. A José Luis Expert, por supuesto, el presidente de la Pero igual Nación. viste que él mantiene su tono canchero, ¿no? Pendenciero, diría Sí, yo. pendenciero, exactamente, esa es la expresión. Viste, che, Feynman, dejá de decir pelotudeces, dejá de decir boludeces, te voy a ir a ver a Edu, chaucito, salute. No tenía el mismo pendenciero rictus en la motoneta el día del... ¿no? Y él cuando lee la carta, cuando lee su descargo, tiene una cara, parece... A mí es me el gustó tío la Lucas, parte cuando el tío dijo... Lucas es, que echó pelota. En ese momento quedé congelado, dijo, ¿no? ¿Vieron? Congelado cuando vi que a Fred Machado lo buscaban por narco. Tenemos dos más, a ver. Estamos escroleando la noche. Che, ¿estás seguro de que ya llega la plata del tesoro? Sí, loco, no te persigas, estás con buena gente. ¿Qué tiene la camiseta central, no? No. Esto es Ocupas. No vamos a explicar en este momento el chiste, me parece. No hay que ver, vamos a recomendarles ver Ocupas, si no me equivoco. Sí, claro. Está muy bien, ¿eh? Es de las cosas más pícaras que se hicieron en la jornada de ayer. Y finalmente, esto es un dato extraordinario, porque sumado a todo esto, el lunes, el presidente de la Nación, así como lo ven, va a ir al Movistar Arena a presentar su nuevo libro. Narnia, ¿no? El milagro argentino, ¿no? Es un padre el milagro, de la puta madre. El milagro argentino. Es extraordinario. ¿Cómo se hizo? Algo por el estilo. Y estuvo ensayando en horas de la madrugada. A las 2 de la mañana. Para ir a cantar, ¿no? Tenemos que pararnos los cuatro y aplaudir. Sí. ¿Es un libro cantado? No sé.
No sé si va a ocurrir la parte de cantar, pero sí ensayó para la el obra tema. en Berlín no la hicieron nunca. No. Finalmente no se hizo lo Porque era para Garraham. Vamos a escuchar, que se joda el Garraham. Vamos a escuchar al presidente de la Nación, a ver. Jodarán. Escúcheme, me contó un pajarito. ¿Está ensayando? Digamos, la banda está ensayando, me manda los audios de los temas y yo a las 2 de la mañana, así, Dios, canto arriba de eso a ver si sale. ¿El lunes va a cantar? Sí. Sí. ¿Se puede saber cuántos temas? Hay que ver, Dios, cuántos salen bien primero. Hay que ser serios. El final es extraordinario. Sin duda van a ser serios. Parece que también toca la guitarra el presidente. Ay, Dios. Me imagino lo que viene. De esta saga, Brian May. de la saga Las manos de Milei, a mí la que más me gustó fue el gato imaginario, que está acariciando al gato imaginario. También. Pónganlo de vuelta e imaginen lo que les acabo de decir, que me parece que puede andar. ¿No? La cabecita, sí. No voy a hacer eso que me acaban de decir. La pelada experta, lo escuché yo también. Bueno, va a ser todo un evento el del lunes por la noche, ¿no? En el Movistar Arena, presidente cantando. Mientras, además, el profe Esper va a lo de Feynman, supongo. A cagarlo trompada, aparentemente. Todo es muy grotesco. Diría Irina Hauser, nos reímos de los nervios. Sí, Nos vamos. Martín Granowski, pase buen fin de semana. Igualmente. Gracias por acompañarnos en este viernes lisérgico, señor Mariano Hamilton. Vengo porque me pagan, si no, no vendría. Y por su sabiduría, Guido Bamini, gracias. Nuestro Mastantuono. Nuestro Mastantuono es es Juli Romero, perdón. Hay que buscarle un parecido delgado, en el fútbol. Delgado, el 5 de Boca, que lo Muy pongan. bien.